capítulo 1, versículo 1, narra una de las historias posiblemente más conocidas para los niños o los que fuimos niños y crecimos en las escuelas dominicales y nos la contaron. Vino palabra de Jehová a Jonás diciéndote: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Por qué Jonás desobedeció? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué hizo que él tuviera que aprender por las malas lo que bien pudo haber entendido por las buenas? Dios no nos permita nunca que Dios nos tenga que llamar por segunda vez, o por tercera vez, o por cuarta vez. Porque Dios es el Dios de las ballenas y los gusanos. Dios es el Dios que habla de un modo o habla del otro, pero te habla y te orilla de modo que hagas lo que tengas que hacer, por las buenas o por el rigor, como todo padre, cuando damos una orden y nuestros hijos no nos quieren obedecer. Entonces presta mucha atención a lo que te diré de parte del corazón de Dios. Jonás desobedece a algo que Dios le pide que tiene que hacer. Se sube a un barco, se va para otro lado y se desata una tempestad en el mar. Una tempestad de modo tal que dice que Jehová, Dios, hizo levantar un gran viento. Cuidado con esto, porque nosotros pensamos que Dios y Satanás es el Barça y el Real Madrid, que a veces gana uno y a veces gana el otro. Si hay algo bueno, viene de Dios. Si hay algo malo, viene de Satanás. Si estoy próspero es porque Dios me está bendiciendo. Si hay crisis, porque Satanás metió la cola. Si estoy bien en la pareja es porque Dios me bendice. Si estoy mal es porque Satanás se metió. Cuidado que no es tan lineal, porque las plagas de Egipto no las envía Satanás, sino que las plagas de Egipto las provoca Dios. Cuidado, porque con permiso de Dios es que Satanás toca a Job. De otro modo no lo puede tocar. Satanás le dice en aquella discusión cósmica: no puedo tocar a Job puesto que ha hecho un vallado alrededor y hay una protección divina sobre él. Si pudiera pasar ese vallado, él seguramente renunciaría. Está pidiendo una autorización a Dios. Dios no provoca el mal, pero en ocasiones la desobediencia abre una puerta para que Dios, en este caso, haga levantar una tormenta en el mar tan grande que pensó que se partiría la madre, iba a decir, la nave. La nave. Pensó que se partiría la nave. Y si estaba la mamá de alguien, también. ¿Correcto? Me puse colorado. Ahora, consideren el caos que Jonás causa por estar fuera de la voluntad de Dios. No es Satanás. La desobediencia de Jonás activa un Dios que él no conoce. Porque él dice: eres un Dios clemente y misericordia, piadoso, tardo en enojarte, te arrepientes del mal. Debería agregar un sexto adjetivo. Y un Dios que cuando tiene que mandarte a hacer algo, te lo manda a hacer, lo entiendas o no lo entiendas. Esto es algo que desconoce él todavía. Y hay gente acá que vive crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis de manera crónica. Tú puedes tener una enfermedad porque estamos en un cuerpo que no está inmune a cualquier plaga. Uno puede agarrarse papera, rubiola, sarampión, varicela, resfrío, nuestros hijos, nosotros, enfermedades de adultos, enfermedades de niños. Pero cuando algo se instala crónicamente, cuando ves a alguien que sale de una enfermedad y entra en otra, sale de una crisis económica y se mete en otra, y se endeuda, y se endeuda, y se endeuda. Cuando ves a alguien que tiene un patrón que repite, algo se enciende: danger, 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 una alarma que dice: esto no tiene que ver con Satanás, sino con Dios orillándote, empujándote a algo que deberías haber hecho por las buenas y que debes abrir los ojos, los oídos para entender que no lo estás haciendo. Jehová hizo levantar un gran viento y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios. Considera lo que Jonás causó.
Es un efecto colateral que arrastra inocentes, porque la desobediencia de Jonás afecta al dueño del barco que pierde su negocio. ¿Qué tiene que ver, pobre, el dueño del barco? Echaron todo lo que había en la nave. Ese hombre está perdiendo la ganancia de esa nave. Ponte en el lugar del patrón de la nave. Ese hombre no hizo nada malo. Ese hombre no pecó, no se equivocó. Y por tener a alguien a bordo que está en desobediencia, tiene crisis su negocio. Esto no es algo menor. Cuando alguien se desobedece a lo que Dios lo está llamando, en lugar de ser un canal de bendición, donde va es un canal de maldición. Le prestas un auto, te lo rompe. Le dice, cuídame la casa, te incendia la casa. Te presto el perro y se ahoga el perro. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué lo que toca lo parece que lo maldijera? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Porque en lugar de tener vientos de cola, tiene vientos de frente. Y todo lo que haga, lo hace mal. Y como hace las cosas mal, afecta a lo que están alrededor. Esto no es un tema menor, estos son principios espirituales que están en la Biblia. ¿Y qué hace Jonás? Baja al interior de la nave y se echó a dormir. Porque Jonás no solo afecta a los marineros, al capitán, hasta va a afectar al pez, le va a producir dolor de estómago. Y ahora duerme el tipo, letargo, apatía, adormecimiento. ¿Cómo descubrir a alguien que está fuera de la voluntad de Dios? Generalmente es aquel que durante la tormenta, durante la crisis, no tiene problemas, está durmiendo. Él no intenta ayudar al patrón de la nave, no le dice acepte este cheque, lo voy a ayudar con la pérdida, no le importa lo que está pasando. Si hay alguien en tu compañía o en tu familia que cuando pasas una crisis no está allí contigo, no le importa lo que está pasando, está lleno de egoísmo, significa que es alguien que está fuera de la voluntad de Dios y tarde o temprano te va a afectar. Te va a afectar porque es una persona que está adormecida. Dios le habló. No es que Dios le dijo como a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y él dice, bueno, no tenía información a dónde ir, pobre hombre. A este hombre Dios le habló, le dijo a dónde tenía que ir, qué tenía que predicar. Y se va para el otro lado, es una desobediencia a propósito. Y ahora esa desobediencia afecta a todos los que los rodean. Por eso yo digo siempre a los papis, sacerdotes del hogar, no permitas que tu hijo viva en desobediencia si está bajo tu techo. No tengas miedo a perder popularidad. Si está bajo tu techo, aunque tenga 30 años y vive en tu casa, tiene que avisarte dónde va, a qué hora va a venir mínimamente. Si está bajo tu techo, no puede traer la novia y encerrarse en la habitación a tener relaciones sexuales y no le puedes decir nada porque es adulto, porque es tu techo, es tu sacerdocio, es tu templo y tú eres responsable. Y por tener un Jonás haciendo lo que no tiene que hacer en una casa que se supone debiera ser santa, va a hundir todo el hogar. Siempre funciona así. Tienes que cuidar quién entra en tu entorno, tienes que cuidar quién sube a tu nave, tienes que cuidar quién entra en tu hogar, qué hablan, si en una reunión de pronto lo que pareció ser una reunión coloquial, de buena onda, se transforma en un chismerío, en un caldo de cultivo, hablando de de fulano, de quien no está, sepa que tienes que levantarte e irte, porque si te quedas ahí te va a hundir tu vida espiritual, no te va a hacer bien, no te va a hacer crecer. Hay un montón de Jonás que desobedecen y se suben a las naves y van llevando su caos y su tormenta a donde quiera que vayan. Y si alguien va y le ofrece un puesto y un lugar para que no se vayan, traen su caos, traen su tormenta al lugar equivocado. Jonás desobedece, se va para el otro lado y es un hacedor de tormentas, un generador de crisis. Y él no se da cuenta que él, mientras que está adormilado, donde va está llevando maldición. Pero nosotros hemos sido llamados para bendecir y no para maldecir. Para donde vamos, cambiar el clima. ¿Cuántos les gusta entrar a un lugar y cambiar el clima, la atmósfera, solo porque tú entraste? Eso es maravilloso. Ser un hombre o una mujer de bendición. Que donde vayas lleves alegría, lleves una palabra de confortamiento. Alguien me dijo el otro día, no, pero ese no es el evangelio, ese es el positivismo. No, Dios nos enseñó que la unción hermosea el rostro, que el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando tienes un corazón alegre, transmites alegría, transmites unción, transmites su presencia. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser eso? Quiero ser ese hombre, quiero ser esa mujer. ¿Cuántos dicen amén? Y llevar bendición. A donde vayamos, donde caminemos. No significa que no puedes estar triste o enojado, porque yo a veces me enojo y a veces me entristezco, pero quiero cuando me vayas que no quede un sabor agridulce. De decir, vino fulano de tal y
Y mirá lo que nos dejó un clima enrarecido. Yo quiero, por eso me cuido mucho que cuando Dios me da una orden, quiero cumplir, soy un hombre audaz. Muchas veces me he metido a hacer cosas que no estaba 100% seguro que Dios estaba en el asunto. Pero tengo más miedo a no hacer que hacer sin el apoyo de Dios. Prefiero hundirme en el intento que quedarme en la barca esperando una confirmación divina. El audaz es aquel que se acostumbra a oír la voz de Dios y avanza. ¿Y saben por qué digo esto? Porque yo estuve en el vientre de un pez. Y no se lo recomiendo a nadie. Cuando Dios se empecina en que te quiere usar, te va a hablar por las buenas o va a ser el Dios de las ballenas. No sabemos si era una ballena, pero si era un gran pez, bien pudo haber sido una ballena que tragó a Jonás. Dios es el Dios de la ballena que envía un gran pez y hace... y te tiene en el vientre del pez el tiempo que sea necesario hasta que reflexiones a dónde es que tú debes estar. No sé si Dios lo hace por amor al dueño de la barca, por amor a los marineros, por amor a la tormenta, para que se calme, pero envía un pez y te atrapa y ese pez empieza a direccionarse hacia donde Dios quiere que estés. Como dije una vez, yo creo que lo que más quería Jonás era salir por donde entró. Que me vomite y no que me defeque, pensó, ¿no es cierto? Y vino palabra de Jehová por segunda vez, después de que Jonás ya era una bola de vómito. Cuando el pez hizo y lleno de jugos gástricos y algas marinas, termina vomitado por el pez, viene por segunda vez la voz de Dios diciendo: levántate, cabezón, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica y proclama el mensaje que te he dicho. Y uno dice: qué lindo, Dios le habló otra vez. Yo no quiero que me hable así. Por segunda vez. ¿A cuántos hoy Dios les está hablando por segunda vez? Y hoy están pensando, si hubiese escuchado la primera vez, le hubiese cerrado el vómito al pez. Yo no quiero que Dios me hable por segunda vez. Las segundas veces son horribles. Yo recuerdo la primera vez que Dios me habló. Fue maravillosa. Dios me dijo: sírveme. Te bendeciré, sírveme. Y no lo oí. La segunda vez yo estaba preso. Detenido toda una noche. ¿Sí o no? Porque parece que estuviera inventando la historia. ¿Sí o no? Detenido toda una noche. Preso, acusado de robo. Y quien me puso ahí me dijo: te vas a pudrir en la cárcel. Injustamente, claro. La segunda vez que Dios vino, me dijo: sírveme. Yo dije: la tercera vez estoy en una silla eléctrica, sentadito así esperando que me electrocute. Oh, no me gustan los tours por los vientres de los peces. Detesto los vientres de los peces. Se escucha la voz de Dios, Dios te vuelve a hablar, pero yo no te lo recomiendo. Oye al Señor la primera vez, obedece aunque no te guste, obedece aunque estés haciendo lo que no sientes de hacer, pero no hagas un tour por las profundidades del océano, viajando dentro de un pez, porque lo vas a lamentar por mucho tiempo. El olor al vómito no se te va por años. Por años. Yo viví caminar por un mall de Argentina y ver que la gente me reconocía como el ladrón del centro musical aquel, porque me acusaron de algo que no hice. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso en mi vida? Para que yo entendiera dónde Él me quería. Pero que el olor a vómito me quedó. Y lo que yo te estoy tratando de evitar es el dolor del vientre del pez. Obedece. Cuando Dios te dice algo, obedece. Y tú dices: pero no sé si es de Dios o no es de Dios. Te daré un consejo: obedece por las dudas. Obedece por si las moscas. ¿Qué puedes perder con obedecer? Nada. ¿Quién te mandó acá? Dios. No, yo no te mandé. Ay, perdón. ¿Pero qué pierdes con desobedecer? Muéstrame en la Biblia a alguien que haya hecho algo que Dios no mandó y vean las consecuencias. Pero muéstrame en la Biblia a alguien que desobedeció a Dios y les mostraré las consecuencias. Entonces obedezcan por la duda. Si no es de Dios, te endeudarás. Te meterás a hacer algo que no te mandaron a hacer. Pero no vas a perder nada porque tu intención fue de bien. Tu intención fue ayudar. Pero el desobedecer
Yo a veces prefiero sembrar en alguien que me pareció escuchar que Dios me dijo, ayúdalo, a decir, no, y si no es de Dios, y estar cerrando la mano a alguien que Dios me dice, hazlo. Porque a lo sumo perdí dinero, pero no perdí la confianza de Dios. Entonces, cuando Dios te manda a hacer algo, tienes que afinar el oído para no pasar por el vientre de un pez. No hay peor cosa que vivir la vida como polizonte en algún barco. No hay peor cosa que esa. Porque ser polizonte en un barco es estar en una nave que Dios no te mandó. Por eso pregúntate, ¿quién está en tu barca? Porque a lo mejor no eres tú el que está afuera, sino que tienes a alguien que está durmiendo en tu barca. ¿Quién no sufre contigo? ¿Quién no está a tu lado en los momentos de crisis? Tienes que saber que hay relaciones que deben quedar en el pasado. Tienes que saber que hay negocios que tienen que quedar en el pasado. Sociedades que no sirven para este tiempo. Porque nuevas son las misericordias de Dios cada día. Y si hay un Jonás, no te estoy diciendo, mándalo al infierno. Significa, no te asocies, no te pegues. Porque te va a hundir por más buenas intenciones que tenga. Y si tú estás ocupando el lugar de Jonás porque Dios te está llamando a hacer algo y dices, es que no siento, es que me maltratan, es que no me aplauden, es que el que te perjudica eres tú. Tú obedeces y la obediencia siempre trae bendición. Jonás no se le está preguntando, ¿te parece que Nínive merece perdón? ¿Te parece que son malos? Le está diciendo Dios, ve y predica. No te estoy preguntando, viejo. Ni siquiera es una reunión como Dios tuvo con Abraham, si hubiera 40 justos y 50 justos y 30 justos. Ni siquiera es una reunión directiva, una junta de board como la que tuvo con el patriarca Abraham. Es una orden. Y él dice, no, yo no quería predicar. ¿Saben por qué no quería predicar, Jonás? Desgraciado, ¿saben por qué no quería predicar? Lo dice él en el versículo que les leí. Yo no quería predicar porque yo sabía que eras un Dios misericordioso, lento para la ira, tardo en enojarte. Por eso no quería predicar, porque su testimonio iba a quedar mal. Porque él tenía que pregonar contra la ciudad. Tenía que decir, viene destrucción a la ciudad. Y para su reputación, para que quede bien, ¿qué tenía que venir? Destrucción en la ciudad. Pero Dios sabía que se iban a arrepentir. Y entonces perdonó a la ciudad. ¿Y cómo quedó el profeta? Decían algunos, falso profeta. No vino la destrucción. Así que dice la Biblia que Jonás le da bronca a predicar a esa gente porque las quiere ver consumidas. Escuchen qué cabezón. No hagan esto, por favor. Lo traga un pez al tipo. Lo vomita. Sale en una bola de vómito así de algas, de marinas, de jugo gástrico, de pez. Se pega un baño y va a predicar de mala gana. Predica. Se arrepiente Nínive. Todos caen en oración, ayuno, silicio. Se arrepiente. Dios perdona a la ciudad. Pero Jonás, dice la Biblia, que luego de predicar, el tipo se pone debajo de una calabacera, de una planta de calabaza, bajo la sombrita. Se puso en primer lugar para ver la destrucción en primera fila. El tipo compró VIP. Quiero ver la destrucción en primera fila. Y dijo, cuando empiecen los fuegos artificiales yo voy a ver todo de acá. Y estaba con el celular así, para sacar la selfie, con la destrucción. La destrucción atrás y él así. Lo profeticé, ¿eh? Él quería eso. Se pone debajo de la plantita y oigan, cuando Dios te manda a hacer algo, acá viene lo segundo. Obedece. ¿Eso quedó claro, sí o no? Lo segundo, hazlo de buena gana, dijo el apóstol. Porque si lo haces de mala gana, estás desobedeciendo. Es como el niño que le dice, póngase de pie. Se pone de pie y dice, por dentro estoy sentado. Es lo mismo. Hazlo de buena gana. Porque Jonás, después de ser vomitado, dice, salió Jonás de la ciudad, acampó al oriente, se hizo una enramada, una suerte de carpita, de tiendita, se sentó a la sombra para ver qué iba a pasar con la ciudad. ¿Vieron que quería primera fila para la destrucción? Preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y no tuviera malestar. Miren qué bueno es Dios. Yo le hubiese preparado un cactus para que se le... Pero por eso no somos Dios nosotros y somos tan humanos.
Y Jonás se alegró por la calabacera. Pero Dios es el Dios de las ballenas y de los gusanos. Y dice Dios, dice la Biblia, y Dios preparó un gusano. ¿Vieron que Dios usa cualquier cosa? Yo no sé si Dios me va a usar. Usó un gusano. Y el gusano viene y cumple su misión. El gusano hiere a la planta, a la calabacera, donde él estaba tomando la sombrita, esperando ver la destrucción. La hiere a la planta y la planta se seca. El gusano regresa y es el héroe en el mundo gusaneril. Pero volvamos al profeta. Y entonces la Biblia dice que Jonás se enoja en gran manera porque se le acaba la sombrita. Y le dice Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por una plantita? Y él respondió, escucha, mucho me enojo, hasta la muerte, se quiere morir porque no tiene sombra. Y le dice Dios, tú tienes lástima por una plantita, por una calabacera por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer. En una noche creció y en el espacio de otra noche se murió porque mandé mi super gusano. ¿Y crees que yo no voy a tener piedad por Nínive? Una ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y ni siquiera saben los animales que tienen. ¿Te importa más una plantita que te da sombra antes que los perdidos? ¿Qué hace latir tu corazón, Jonás? El querer comprarte la casa, te duele tanto porque perdiste el crédito y no te duele porque las almas se pierden. Tanto te duele que tienes una deuda y te llegó que te van a mandar a collection. Eso te preocupa tanto. Señor, me van a mandar a collection, mi testimonio. Y no te preocupa cuando hay sillas vacías y almas que se pierden. ¿Y por qué permitiste que me endeude? Porque si no entiendes por las ballenas, te hablo por los gusanos. Pero te voy a secar la plantita para que entiendas que no hay nada que te puede provocar ni felicidad ni enojo que no sea las almas perdidas, que es lo que realmente importa en la vida. Todo lo demás va a ser por añadidura. ¡Aleluya! Piensa qué te hizo enojar esta semana. Piensa qué te hizo enojar este último mes. Piensa si realmente un día te enojaste con Satanás, con el diablo, por los jóvenes perdidos en droga y enojado fuiste a orar. Piensa si este mes oraste enojado por las almas que el diablo está llevando al infierno día a día, o miraste el noticiero y te enojó la violencia y la droga. No, casi seguro si eres como yo, te enojaste por la plantita. Te enojaste porque el auto no arrancó. Te enojaste porque vino el gusano y la cafetera no anduvo. Lo único que quiero es tomarme un café como la gente, Señor. Hasta eso me sale mal. Un dinosaurio me orinó. ¿No tomó el café el niño? ¡Oh! ¿Tanto te enojas? Sí, porque yo necesito el café, porque me da energía. ¡Ah! Y yo no me voy a enojar yo y no voy a tener misericordia por miles, por 100,000 personas, 200,000, 500,000 por las que vivan en Anaheim. Y te enojas no te vi tan enojado para traer almas al 24/7. No te vi tan enojado con enojo hacia Satanás para arrebatar a los jóvenes que se pierden en las pandillas, que hay más de 300 en la ciudad de Anaheim y que la policía no da abasto. No te vi enojado por eso. Pero nos enojamos por tonterías. Nos enojamos con el empleado que no nos entiende. Nos enojamos con la persona que no entendió nuestras directivas. Y decimos, pero puede ser que ni las pequeñas cosas me salen bien. No, porque está el gusano orillándote a la voluntad de Dios. Jonás, predica y hazlo bien. Y te evitas el pez y el gusano, porque soy el Dios de los peces y soy el Dios de los gusanos. Hay que obedecer. Aunque no nos guste, aunque no nos dé placer, aunque mal nos pese, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque si no lo hacemos, nos vamos a ver empujados por la mala manera que tiene Dios de hablarnos. Es una manera amorosa de todo papá, no permitirá que nada nos lastime, pero cómo duele, porque Dios al que ama corrige y disciplina a aquel que tiene como hijo. Palabra de Dios.
Él ama y disciplina a aquel que tiene como hijo. Entonces Dios dice, no esperes el gusano, no esperes el pez. Entiende que estoy hablando contigo y estoy hablando de cosas importantes. Obedezcan al Señor en los que le manden a hacer y van a ver cómo las puertas de los cielos se abren, cómo Dios te manda a hacer algo por encima de los resultados, por encima de lo que te vaya a ir bien o mal. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. ¿Es duro? Claro que es duro. ¿Es difícil? Claro que lo es, mi querido. ¿Cómo no va a ser difícil obedecer? Es más fácil dar órdenes. Pero ninguno de los que damos órdenes podemos darlas si no obedecemos primero. Y siempre la vida es obediencia. Siempre. Siempre. No decir, no, es que yo no sé, no siento, no me compete, es que estoy sintiendo que el Espíritu Santo, que bajaron 3 ángeles, que por qué me miró mal, que no me lo dijo bien, si me lo piden bien, si a mí me lo piden bien, a mí me sacan lo mejor de mí, pero si me lo piden mal, no me puede sacar ni los calzones. ¿Por qué tanto lío? A mi habitación y me dice, buen trabajo, pastor de los jóvenes. Así que fui a mi cuadrilla y me cambié el uniforme y dejé de ser un niño para ser el pastor de los jóvenes. En ese momento sentí que la palabra me validó, que la palabra me definió. ¿Cómo es que te lo dijo el Señor? Riendo. Y me dijo, buen trabajo. Yo sentí que Él estaba riéndose con ganas. Y esto lo cuento un día en Caracas, en el Poliedro de Caracas en Venezuela. Y alguien muy amable, un dibujante, me regala esta imagen y me dice, quiero que esto se te grabe en el corazón, porque yo veo a Jesús riéndose con tus sueños, con tus cosas, tomándose una Starbucks diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, flaco? Y yo queriéndolo convencer. Y cada vez que yo siento que estoy metido en un sueño demasiado grande, que necesito que el factor Dios esté en la ecuación, vuelvo a mirar el cuadro y en lugar de ver a un Cristo, a un Señor gruñón, malhumorado, grosero, me alienta a pensar de que Él puede sentarse en la banca de una plaza y platicar, que le puedo contar que estoy triste, que estoy apesadumbrado, que la vida a veces no me trata bien y sin embargo Él no pierde el humor. Por supuesto, estás tomando un capuchino por si alguien tiene curiosidad, no porque el Señor me lo reveló, sino porque me lo dijo el pintor. Y yo siento que de alguna forma se cumple aquello cuando el Señor dice, yo a ustedes no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Juan 15:15. El siervo no tiene la menor idea de lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No sirve conocer todo de Él si no tienes una relación. Tú dices, bueno, es que yo creo en el Señor. Sí, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No te estoy tratando de demonio, digo para que se entienda la metáfora. Y hay de los que van por la vida por años así, diciendo, yo conozco al Señor, yo tengo seminario bíblico. Hay personas que saben exactamente el color de sandalia que usaba Jesús porque lo estudiaron, pero no tienen relación con Él. Les muestro un cuadro del Señor hablando conmigo en una banca de una plaza tomando una taza de café y lo consideran un sacrilegio. El Señor no se sentaría contigo, Es porque es apenas un siervo de Dios. Yo soy amigo. Y los amigos estamos en un círculo diferente. Los amigos no tocamos la puerta, tenemos la llave debajo del tapete. Otros no son los que solo creen, sino los que dicen, es que yo además de creer tuve un encuentro con Dios. Tuve un gran encuentro allá en el año, y te dicen el año, el día, fue cuando Dios se apareció. Sí, pero eso fue ayer. El ayer, como digo siempre, murió mientras dormías. Sin embargo, nos aferramos a un momento de la vida y levantamos un monumento en derredor de la zarza. Y la zarza cuando arde no es para que hagamos un servicio alrededor, es para que salgas a cumplir con la misión con Dios, dándote nuevas órdenes todos los días. No es para que hagas una reunión de celebración en derredor de aquel encuentro cuando la zarza se encendió. Es un encuentro. Así que tú digas, yo me encontré con Dios. La pregunta es, ¿Dios se encontró contigo? ¿Te salió al encuentro? ¿O solo lo conoces? ¿O solo te sacaste una selfie así, con Dios? Pero Él no te conoce.
No tienes relación, no tienes intimidad, no ayunas, no oras, no lo buscas. Que me digas que conoces todo de Dios y que conoces los versículos en hebreo, en arameo, en griego, no me llamará la atención. No creerán la cantidad de gente que dice conocer a Dios y no tienen la menor idea quién es Él. Tan pronto le digo que Jesús también ríe, se ponen con caras de necios de decir, no, eso no puede estar ocurriendo. No, no mi Dios. Sin embargo, la palabra dice en Salmo 9:10, los que confían en Él son los que conocen su nombre. O en ti confían los que conocen tu nombre. Se supone que todo el mundo conoce el nombre del Señor. Se supone que todo el mundo conoce los nombres de Dios. Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Sin embargo, el Señor dice, los que te conocen, los que confían en ti son los que realmente te conocen. Salmo 9:10. O sea, los nombres de Dios para ti revelan tu grado de intimidad. ¿Conoces el nombre de Dios? Si yo te digo Dios, ¿quién es para ti? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera cualidad que viene a tu mente? Tal vez dices algo como, sabes, wow, ¿quieres que te hable de cómo una enfermedad llegó a mi casa como un intruso y no fue lo peor, sino el efecto colateral? Me endeudó. Salí después de la operación, pero no tenía seguro médico. Hasta el día de hoy me llegan cartas y cartas, me mandan a collection, no puedo recuperarme, saco tarjetas y debo las tarjetas, los intereses me están comiendo. ¿Y qué hiciste? No sé, Dios siempre ha provisto, siempre. Entonces, ¿quién es Dios para ti? El Dios proveedor. Lo primero que te viene a la mente, Dios es proveedor. Tal vez te pase como a mi mamá, que después de estar años, más de una década enferma de cáncer, Dios llega y en su misericordia la sana. Entonces mi mamá, lo único que conocía de Dios, lo primero que hablaba era, Dios sana, Dios es sanador. Tal vez tuviste que caminar en un frío panteón y despedir los restos de quienes más amabas. Y te digo, ¿quién es Dios para ti? Tú dices consolador. O tal vez eras de esos que nunca pudo cosechar un amigo porque siempre te traicionaron, te dieron la espalda y entonces para ti Dios es amigo. O alguien te fue infiel y Dios se transformó en tu esposo y estuvo allí a tu lado, en tu padre. Yo conocí al Dios Padre, al amigo. No me hubiese acercado si Él hubiese venido de mal humor. Yo no hubiese abierto mi corazón, yo me hubiese cerrado en mí mismo. Yo nunca hubiese tratado de soñar, de inspirar a alguien si el Señor no me hubiese amado como me amó. Él sabía y conocía mis heridas. Y entonces se acercó, me apapachó, me abrazó. Y por Dios, yo lo escuché reír. No existe para Él, ya no te amo, la fregaste, te dejé de amar. Dice la palabra en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y por eso te amo con fidelidad. Tú me dices, y Dante, ¿quién es Dios para ti? El que deja las 99 por ir a buscarme a mí. El que pierde 10, de las 10 monedas pierde una y remueve alfombras, levanta tapetes, busca detrás del sillón hasta encontrarme y no se va tranquilo a ninguna otra parte si no sabe que yo estoy en buenas manos otra vez. De tal manera Dios amó a Dante que dio a su Hijo unigénito para que Dante no se pierda, mas tenga vida eterna. Me fascina eso. Dios te ama, ponle el nombre propio y vas a ver que una nueva dimensión se te abre. Cuando empiezo a descubrir el Señor, descubro la declaración más tierna de las Escrituras. Dice, ¿no se venden 2 pajaritos por un cuarto de dólar, por ejemplo? ¿No es cierto? 25 centavos. ¿No se vende 2 pajaritos por un cuarto? Con todo esto, con lo poco que valen, dos pajaritos, ninguno cae a la tierra sin que lo sepa vuestro Padre. O sea, como si fuera poco esta declaración de ternura. La primera está en Mateo 10:29, pero Lucas hay otra versión, lo cual no creo que difieran. Yo creo que en 2 momentos diferentes el Señor usa estas referencias y dice, ¿no se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Se ve que hay una oferta también, 5 pajaritos por 2 cuartos. Si 5 pajaritos valen 2 cuartos, significa que con 1 cuarto podías comprar 2 pajaritos. ¿Me siguen, sí o no? Algunos quedaron como la ardillita del área de hielo, mirándome así. No es complicado. Con 1 cuarto, 2 pajaritos. $1 cuarto, 2 pajaritos.
Con 2/4 te tendría que llevar 4 pajaritos. ¿Hasta ahí se entiende? Matemáticas, señores. Bueno, la oferta era, con 2/4 se lleva 5 pajaritos. O sea que uno de los pajaritos era gratis. Técnicamente el 5.º pajarito no tenía valor. Y el Señor dice, ninguno de estos, ni el que técnicamente no tiene valor, cae a la tierra sin que el Padre lo sepa. La vida está llena de pajaritos número 5. Yo fui un pajarito número 5. Ser un pajarito número 5 no tiene que ver con pobreza. Hablo de insignificancia, de cuando sientes que te podrías evaporar y nadie lo notaría. Hay pajaritos número 5, niños que se sienten así y viajan al colegio en una Hummer con un mayordomo. Y otros que esta noche quizás no comerán por falta de alimentos. No tiene que ver con el dinero que tengan en el banco, sino con un alma pequeña de ser insignificante, de sentirte invisible, de compartir ese sentimiento de pequeñez, de insignificancia, estar en el césped de la inclusión, de la exclusión, cuando te excluyen. Vayan a leer las Escrituras y encontrarán que Dios habla de David como el trovador, el salmista, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Jehová. Pero unos años antes de todos esos epítetos y esos adjetivos, no lo integraban a las reuniones familiares. De modo que cuando viene un profeta a ungir los hijos de Isaí, le dice, ¿pero tienes uno más? Sí, hay uno, está allá. Ni siquiera lo trajo cuando la orden era traer a todos tus hijos. ¿Qué tiene que tener un padre para excluir a un hijo? Verte como insignificante. Y sé que hay un montón aquí de pajarillos número 5. Esos que dicen, yo no tengo ningún valor, nací por un accidente, fui creado, no tenía ni siquiera que haber nacido. Y luego sigues con ese sentimiento de exclusión. Porque vas a compañías donde el jefe escoge los senos más prominentes por sobre la capacidad, las piernas por sobre la hoja de vida. El principal del colegio escoge al que paga la cuota a tiempo por sobre el esforzado y el inteligente. El pastor elige al hijo, aunque no tenga llamado de Dios, por encima del que realmente tiene el ministerio. Y como tú no tienes el apellido pastoral, te queda fuera. Y los padres, por alguna razón imbécil, elegimos a los favoritos y hacemos sentir a algunos que son pajaritos número 5 cuando han salido del mismo vientre. En la escuela secundaria donde yo iba, el momento de los deportes era el que más me lastimaba, porque siempre fui muy malo para los deportes. Yo podía ser bueno para redactar, para el lenguaje, pero el deporte no era lo mío. Yo nací con 2 pies izquierdos, así que no podía patear jamás una pelota, no. Y le tarda muy poco a los compañeros de la escuela saber que eres un inútil para los deportes. Así que el profesor tenía un maquiavélico sistema para designar equipos. Elegía 2 capitanes y decía, cada uno elija el jugador que quiera. Así que empezaban con los mejores, dame a fulano, dame a mengano, dame a fulano. Y siempre yo quedaba así, cortando pastos así. Y el profesor decía, a ver quién se lleva a Gebel. Yo decía, no, está bien, no quiero jugar. No va a jugar Gebel, que no estamos de picnic, esto es educación física. En ese momento te sientes tan sin amor. Sientes que todos son inmisericordia. Sientes que quisieras correr a los brazos de alguien y no sabes a los brazos de quién. Así que empiezas a cerrar tu alma. Y te vuelves intrínseco, te vuelves totalmente introvertido. No hablas. Te costará el resto de tu vida expresar sentimientos. Y eso no es porque uno nace frío, apático, sino porque la vida te golpea de modo tal que te hace sentir que no le importas a nadie. Eso es lo que yo sentía a la hora de los deportes. Otros lo han sentido a la hora en que tuviste que andar de orfanato en orfanato. O cuando tus propios hijos te dejaron de visitar, o cuando alguien más te dejó, o alguien te abandonó, o llegaste a este país y sentiste la soledad abrumadora, la ausencia de intimidad. O no sé, o cuando cada día quisieras dar lo que sea por llegar a la cama y tener a alguien con quien contar y chusmear algo, aunque sea una bobada del día, y no lo tienes. Y esa soledad te cala en lo más profundo. Y la soledad es algo con la cual uno puede convivir. No si terminas sintiéndote un pajarillo número 5. Entonces un día en la soledad empiezas a sentir que el Señor sonríe.
que viene y te dice que todavía sigue creyendo en ti. Que Él, como le dijo a Jeremías, te eligió desde el vientre de la madre. Hay una famosa película que tiene que ver con la historia famosa, emblemática de Peter Pan, de Walt Disney, pero interpretada por el desaparecido Robin Williams, llamada Hook. Y entonces Robin Williams es ahora Peter Pan, pero está gordo, está viejo, tiene unos 40 y tantos años, y se olvidó él mismo que es Peter Pan. Y los niños perdidos tampoco reconocen que él sea Peter Pan. Entonces uno de los niños en la película le corre la cara hacia atrás así, y le dice: ¡Hey, hey! Si te saco las arrugas y la amargura, ahí todavía estás tú, eres Peter, todavía eres tú. Y en esos momentos de exclusión, si ustedes me dicen, ¿qué fue lo que hizo el Señor con tu vida? Se sentó en ese banco de plaza, tomando su capuchino, se rió, me corrió lo que la vida me había puesto en el rostro y me dijo: todavía, Dante, eres tú, todavía eres el hombre que yo quiero usar, todavía eres tú. Dios te ama. Hablando de esto de YouTube, para culminar, hay un mensaje que tiene muchas vistas, se llama ¿Por qué tienes miedo? Y en esa yo menciono a un hermano mío de sangre, lo habrías amado, Daniel Marcelo. Era el segundo de nosotros, éramos 4 hermanos. Y yo sé que te hubiese gustado mi hermano porque siempre tenía un chiste a flor de labios, las fiestas nunca empezaban hasta que él no llegaba. Ese que está ahí con labios carnosos y cejas pobladas, con cara de gitano, ese es Daniel. Daniel para mí era el campeón, el héroe, ese muchacho que siempre tiene una respuesta para todo. Y yo pensé que él nunca se iba a ir de mi vida. Fue lo más parecido a un padre que tuve, porque aunque tenía a mi papá, él tenía la particularidad siempre de apapacharnos, de hacernos sentir bien. Y Daniel amaba a Dios. Desde que Cristo llegó a nuestras vidas empezó a servir. Fue tanto su deseo de servir que primero fue diácono, que es algo así como un ujier, y luego evangelista, y luego lo comisionaron como pastor. Y empezó a pastorear. Predicaba con denuedo. Yo podía escucharlos durante horas. Era genial. Él decía que Jesús se reía. Él decía que Cristo se reía con él. Y no paraba de decir chistes. Pero él un día abandonó la iglesia, decepcionado con sus pastores, con algo que ocurrió internamente, y entonces empezó a fumar, a tomar alcohol, y literalmente por 3 décadas estuvo apartado del camino del Señor. Y fue tanto lo que fumó y tanto lo que tomó que transformó sus pulmones en carne molida. Y así como destruyó sus pulmones, destruyó a sus amigos, a sus amistades, a su matrimonio, a sus hijos de su primer matrimonio. No supimos más nada de él. Eventualmente yo lo iba a visitar y le decía: Daniel, tienes que volver al Señor. Su rostro estaba sombrío, ya no lo veía sonreír. Y él, los pocos momentos que no estaba alcoholizado, me decía: tranquilo, Dios me va a dar ese minuto para arrepentirme. Le digo: ¿y qué si no lo tienes? ¿Qué si tienes un accidente? ¿Qué si de pronto tienes un infarto masivo y no tienes tiempo? Él me dirá: oh no. Él decía: no, Dios me va a dar esos minutos. Y un frío invierno del 2013, yo estaba viviendo aquí y me entero de que en Buenos Aires tuvo un infarto masivo. Estaba en su departamento, solo, alcanzó a arrastrarse hasta el celular y llamó a su hija para cuando su hija llega, golpea la puerta, la abre con un cerrajero. Él estaba tirado en la cama, casi inconsciente, sube a la ambulancia y no llega a destino, nunca llegaría al hospital. Lo último que él vería y sentiría son las calles empedradas de Buenos Aires, en una noche muy fría, envuelto en una manta, intentándolo rehabilitar, y lo último que se llevó antes de ir a la eternidad fue el techo de una ambulancia. Y entonces, a partir de esa noticia, yo tuve un debate muy serio en mi mente. Me empecé a preguntar si fue salvo, si tuvo esos minutos que tanto decía y alegaba que tendría. Entonces algunos me dijeron: no los tuvo porque no se puede jugar con Dios 30 años y después a último momento, ok, todo va a estar bien. Otro me decía: ni siquiera tuvo tiempo de tomarse una santa cena o de reconciliarse con Dios en un altar. Y entonces vuelvo a ver el cuadro, aquel donde yo estoy tomando un café con el Señor, en el banco de la plaza. Le digo: Señor, háblame de mi hermano, dime
Tú dijiste que no cae un pajarito a la tierra, que tú no tienes quintos pajaritos ignorados. Yo recuerdo las palabras que tú le dejaste a los discípulos mientras que estabas en esta tierra. Les dijo, no teman, ustedes valen más que muchos pajaritos. Luego les dice, no teman, ni por lo que habéis de vestir o por lo que habéis de comer. No teman, cree solamente. No teman a los que matan el cuerpo, porque al alma no la pueden matar. No teman, manada pequeña, les dice en cierto momento, porque vuestro Padre se les ha placido darles el reino. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Oirán guerras, rumores de guerra, mas ustedes no tengan miedo. Yo recuerdo todo lo que el Señor les hablaba a sus discípulos y me enternece ver que el Señor sigue riendo. Recuerdo que ese Señor es el mismo que en una cruz se encuentra con un malhechor y ese malhechor no va a células, no asiste a ningún seminario, no puede pasar al altar. Sin embargo, lo único que dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el mismo que acababa de decir hace unos días atrás, mi Padre aún tiene contados los cabellos de vuestra cabeza y sabe de los quintos pajaritos, no puede desdecirse. Mira al malhechor y le dice, hoy conmigo estarás en el paraíso. Y yo digo, si el malhechor estuvo allí y encontró gracia, si tanta gente que a lo mejor hizo las cosas equivocadamente encuentra gracia con tan solo clamar en un avión que se está viniendo a pique o en un barco que se está hundiendo, si Cristo es ese Cristo que ríe, si el Señor es ese Señor que abraza fuerte a sus hijos y dice, nadie arrebata de mi mano los que yo compré, seguramente está de fiesta con mi hermano Daniel en los cielos. Seguramente le dio una oportunidad. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. ¡Aleluya! Ese es el Señor. Y lo que más nos cuesta a través de la vida es sentir que ese es nuestro Señor. El Dios que ríe. Búscate en internet un Cristo riendo. Tiene que haber alguno, hay pocos ejemplares.
ocean's voices faintly call, caught in the current, fearing the fall. Haunted beats pulse through shattered cries, lonely hearts beat in unison lies. Synths scream louder, drowning out the pain. Female vocals high, whispers in the rain. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade, letting go of the past. A choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, a new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain, breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Sunrise paints the building streaks of gold, a chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain,